en agua, todo esto está en un fluido, ¿no? Todo esto es agua, van a existir dos fuerzas más que van a ser el empuje. Va a haber un empuje del agua hacia la madera, un empuje de la madera, digamos, el empuje del agua que va a ser en este pedazo del líquido que desplazó la madera. Luego va a haber otro empuje, que es el empuje generado por el plomo, todo este espacio de agua que desplazó el plomo, ¿no? Y estas serían las cuatro fuerzas. Entonces, aplicando sumatoria de fuerza igual a cero, porque todo esto es estática, no es hidrostática, hidrostática, sería, estaría el empuje de la madera hacia positivo porque está hacia arriba, el empuje del plomo, positivo igual, menos el peso de la madera porque está hacia abajo, y menos el peso del plomo. Todo esto igual a cero. Ahora, lo que nos piden es calcular eh, el volumen de plomo, no nos dice qué volumen de plomo, ¿ya? Entonces, vamos a ir reemplazando esto de empuje y peso por su fórmula. Empuje de plomo sería densidad de líquido, volumen, perdón, este es empuje de la madera, volumen del cuerpo sumergido de la madera, en este caso toda la madera está sumergida, por lo tanto el volumen del cuerpo sumergido sería el volumen de la madera, ¿no? Por la gravedad. Más ahora el empuje por el líquido desplazado por el plomo. Sería densidad de líquido, el volumen del cuerpo sumergido, no, acá la pongo la fórmula por si acaso, es densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Entonces el empuje del plomo va a ser densidad de líquido de la densidad del agua por el volumen del cuerpo sumergido. En este caso, el volumen del cuerpo sumergido es todo el volumen del plomo, por lo tanto va a ser volumen del plomo por gravedad. Menos el peso de la madera. El peso es masa por gravedad y aplicando densidad, densidad igual masa sobre volumen, sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Por lo tanto, sería densidad por volumen por gravedad, el peso. Acá, menos el peso de la madera va a ser densidad de la madera por el volumen de la madera por gravedad. Menos el peso del plomo va a ser densidad del plomo, volumen del plomo por gravedad. Todo esto igual a cero. Ahora, todas estas gravedades se pueden simplificar. Y quedaría densidad de líquido, volumen de la madera, más densidad de líquido, volumen del plomo, menos densidad de la madera, volumen de la madera, menos densidad del plomo, volumen del plomo, todo esto igual a cero. ¿Ya? Ahora, lo que queremos es calcular el volumen del plomo. Por lo tanto, mandamos todos los de volumen del plomo al lado izquierdo, densidad de líquido, volumen del plomo, este de acá. Y otro que podría ser sería este de acá, densidad del plomo por volumen del plomo, igual. Y todos los otros los mandamos a la derecha. Sería este que está con menos pasa con más, densidad de la madera, volumen de la madera. Y este que está con más pasa con menos. Menos densidad de líquido, volumen de la madera. Ya. Factorizamos volumen del plomo. Densidad de líquido menos densidad del plomo. Igual, densidad de la madera, volumen de la madera, menos densidad de líquido, volumen de la madera. Despejamos volumen del plomo y quedaría densidad de la madera por volumen de la madera menos densidad de líquido por volumen de la madera sobre densidad de líquido menos densidad del plomo. Ahora simplemente reemplazamos, ¿no? La densidad de la madera era 600 kilogramos metro cúbico. El volumen de la madera era 0,12. Menos, la densidad de líquido es 1000, es agua. Y el volumen de la madera 0,12 metros cúbicos. Ya estaría. Ahora abajo, densidad de líquido 1000, menos, densidad del plomo, acá está, 11.300 kilogramo metro.
Y con esto calcularíamos el volumen del plomo. A ver, vamos a ver cuánto sale. 600 por 0.12 menos 1000 por 0.12 sobre 1000 menos 11.300. Saldría un volumen de 4,66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Ya? Es decir, el volumen. Ahora, también nos piden la masa, ¿no? ¿Qué masa tiene de plomo? Y ahora este es más fácil porque vamos a aplicar simplemente la fórmula de densidad. Fórmula de densidad. Ya tenemos el volumen y tenemos la densidad. Y queremos la masa. Que sabemos que es densidad igual masa sobre volumen. En este caso va a ser densidad del plomo igual masa del plomo sobre volumen del plomo. Queremos la masa del plomo va a ser densidad del plomo por volumen del plomo. Entonces, la densidad del plomo es 11.300. Nos lo dan de dato. Kilogramo metro cúbico. Volumen del plomo, 4,66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y tendríamos la masa del plomo. Daría 52,66 kilogramos. Metro cúbico se va con metro cúbico y quedaría kilogramo. Y esta sería la masa. 52,66. ¿No? Esta. Y este sería el volumen del plomo. Masa del plomo y volumen del plomo. A ver, vamos a ver si están en los incisos. 52,66 y 4,66. A ver. Aquí está. 52,66 kilogramos y volumen 4,66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces está bien. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? No. Ya. Diego, ahí cuando hiciste tu fórmula en la tercera línea, contando desde abajo hacia arriba, podía haber factorizado también el volumen de masa, ¿no? Arriba, sí, se Sí. pudo haber factorizado volumen de masa. Ya, Volumen nada no más. es volumen, es volumen de la madera. Sí, digo, volumen de la madera. Sí, se podía. Sí, Iba nada a salir lo más. mismo. Ya, se podía. Salía lo mismo también. Ya. Ahora vamos a hacer este que dice una bola de acero de 5 centímetros de radio. No va radianes en la calculadora. No. No es necesario usar radianes, ¿ya? Pueden hacerlo en TEC. Ahora dice, una bola de acero de 5 centímetros de radio se sumerge en agua salada. Nos dan la densidad del agua salada. Calcular el empuje que sufre la fuerza resultante. Calcular el empuje que sufre y la fuerza resultante, ¿no? Y nos dan la densidad del plomo. Ya. Entonces aquí va a haber agua salada. Y va a haber una esfera. ¿No? A ver, así. Sería así más o menos una esfera, ¿no? Y tiene un cierto radio. Ya. ¿Qué está hundida? ¿Por qué? Porque su densidad del plomo es mayor a la densidad del líquido, ¿no? Por lo tanto está hundida. Ahora, va a existir la fuerza del peso, ¿no? La fuerza del peso del plomo, bueno, bola de acero, es plomo, ¿no? Peso del plomo. Y va a haber una fuerza de empuje, ¿no? Ya. Entonces nos piden calcular el empuje, simplemente aplicamos fórmula, empuje igual a densidad del líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. En este caso la densidad del líquido es 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Volumen del cuerpo sumergido, todo el cuerpo está sumergido, por lo tanto sería el volumen del plomo por gravedad, o sea, el volumen de toda la esfera.
Volumen de una esfera por fórmula 4/3 pi por radio al cubo, por gravedad 9.8. Sería por 4/3. Pi, el radio está en centímetros, lo vamos a pasar a metros para que todo esté en sistema internacional. 0.05 metros al cubo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Todo esto se está multiplicando. Ya. Entonces, vamos a ver cuánto sale eso. 1030 por 4/3 por pi por 0.05 al cubo por 9.8. Saldría un empuje de 5.285 o 29, lo vamos a redondear, 29 newtons, ¿ya? Este sería el empuje. Ya. Ahora nos piden la fuerza resultante, ¿no? Fuerza resultante. Si acá hay dos vectores opuestos, la fuerza resultante sería la suma de los vectores, ¿no? Fuerza resultante es la suma de los vectores. Pero como están en sentidos contrarios, estos vectores se van a restar, ¿ya? Y aquí viendo esta gráfica podemos ver cómo este cuerpo está hundido, podemos ver que el peso del plomo va a ser mayor al empuje, ¿no? ¿Por qué? Porque está hundido, ¿ya? El peso del plomo va a ser mayor al empuje. Por lo tanto, tenemos que poner la resta como que el peso del plomo es mayor. O sea que la fuerza resultante va a ser peso del plomo menos empuje. ¿Por qué? Porque el peso del plomo es mayor y así nos va a dar un resultado positivo. Si ponemos empuje menos peso del plomo nos va a dar un resultado negativo, que va a ser el mismo, va a ser el mismo resultado solo que negativo y que el signo simplemente nos va a indicar hacia qué sentido va la fuerza, o si va hacia abajo o si va hacia arriba, ¿no? Nada más, así que el signo no importa. Fuerza resultante va a ser peso del plomo menos empuje. El peso del plomo es masa del plomo por gravedad menos empuje. La masa del plomo la tenemos, no. Entonces, masa del plomo es igual a densidad del plomo por volumen del plomo por gravedad menos empuje. Por lo tanto, esto va a ser fuerza resultante. Densidad del plomo es 7.9 gramos sobre centímetros cúbicos. Lo llevamos al sistema internacional, sería 7.900 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, la densidad del plomo va a ser 7.900 kilogramos sobre metro cúbico por volumen del plomo, 4/3 pi radio al cubo. En vez de radio ponemos directamente lo que vale, 0.05 al cubo, por la gravedad, menos el empuje. Y esa sería la fuerza resultante. A ver, 7.900 por 4/3 por pi por 0.05 al cubo por 9.8 menos 5.29. Saldría 35.25. Redondeando dos decimales, newtons, la fuerza resultante. Ya. Vamos a ver si están estos incisos en la pregunta. A ver, ¿cuál era? Era esta de acá. Fuerza de empuje 5.28. Otro era 5.29, bueno, es lo más cercano, está bien. Y la fuerza resultante 35.25, 35.25. Está bien. Ya. ¿Alguna duda? Ninguna. Ya. Entonces hacemos el siguiente. Dice, se quiere levantar una moneda de masa 2.24 gramos y área de 4.5 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados, soplando sobre ella. ¿Con qué velocidad? Bueno, esta creo que ya la hicimos en la anterior clase. Este es con la ecuación de conservación de la energía, ¿no? A ver, lo vamos a hacer de nuevo.
Ya. Aquí hay una moneda. Ahí. Ya. Y acá se soplaba, ¿no? Pero algo que nosotros no tomamos en cuenta es que la altura que se soplaba, lo vimos creo que en un ejercicio de Google que tendía a cero, ¿no? La altura. Eso era lo que no podíamos hacerlo. Entonces se va a soplar con una cierta velocidad, se va a levantar una cierta altura, va a haber dos puntos, un punto en el que la velocidad aquí, va a haber un punto aquí, una cierta velocidad, ¿no? Entonces, lo que se hacía era aplicar la ecuación de Bernoulli, presión en el punto 1, este es el punto 1, este es el punto 2. Presión en el punto 1, más un medio, densidad por velocidad en el punto 1 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura en el punto 1. Todo esto es igual a presión en el punto 2, más un medio de densidad velocidad 2 al cuadrado, más densidad de gravedad altura 2. ¿Ya? Entonces la altura 1 y la altura 2 se hacían 0. ¿Por qué? Porque estamos tomando, en el punto 1 no hay altura, y la altura que sube la tomamos como que tiende a 0. ¿Ya? Más un medio de densidad en la velocidad en el punto 1 al cuadrado, igual. Presión 2 más un medio de densidad velocidad 2 al cuadrado. Quedaría así. Entonces, la velocidad en el punto, tenemos las presiones, a ver. La presión en el punto 1 va a ser fuerza sobre área. Entonces, la fuerza que se va a generar va a ser la fuerza o sea, la presión que se va a generar va a ser, en sí, la presión de todo este sistema va a ser la fuerza que se va a generar sobre cierto área, ¿ya? Por lo tanto, la presión va a ser la fuerza de la gravedad de la moneda sobre el área, ¿no? Fuerza del peso, masa por gravedad. Por lo tanto, la masa va a ser en kilogramo. A ver, todo esto lo vamos a pasar a kilogramo. 0.0 un 1000 gramos son un kilo, ¿no? Entonces sería 0.024 entre 1000. A ver, no, perdón, 2.24 entre 1000. Sería, a ver, 0, 2, 2, 4, ¿no? 1, 2, 3. Ya, está bien. Por la gravedad sobre el área, ¿ya? En vez de ponerle así, lo vamos a poner en notación científica. 2.24 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y ahí vamos a calcular la presión. Entonces, la presión va a ser 2.24 por 10 elevado a menos 3 por 9.8 sobre 4.5 por 10 elevado a la menos 4. Sería una presión de 48.78 pascales. ¿Ya? Ahora vamos a despejar lo que es la velocidad en el punto 1. Primero aplicando continuidad en el punto 2, ¿no? Continuidad. Continuidad era área 1 por velocidad 1 igual área 2 por velocidad 1. Esto ya lo explicamos en la anterior clase. Por lo tanto, la velocidad 2 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 sobre el área 2. Y esto reemplazamos. Densidad, en vez de velocidad 2 ponemos área 1 por velocidad 1 sobre área 2, todo esto al cuadrado. Y ahora que ya tenemos todo en función de la velocidad 1, despejamos velocidad 1. Entonces esto no va a ser nada más que área 1 sobre área 2, todo esto al cuadrado, por velocidad 1 al cuadrado. ¿Mm? Simplemente estamos acomodando los términos. Ahora vamos a pasar todas las velocidades 1 a un lado. La vamos a pasar acá. Va a ser un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado, más menos, este más pasa con menos un medio, densidad por área 1 sobre área 2 al cuadrado, por velocidad 1 al cuadrado, igual presión 2 menos presión 1. Ya.
Ahora despejamos, perdón, factorizamos velocidad 1, va a quedar 1 medio, densidad, menos 1 medio, densidad, área 1 sobre área 2 al cuadrado, igual presión 2 menos presión 1. Despejando velocidad 1 al cuadrado sería presión 2 menos presión 1. Abajo podemos factorizar 1 medio densidad, ¿no? 1 medio densidad va a ser 1 menos área 1 sobre área 2 al cuadrado, ¿no? Porque 1 medio densidad por 1 es 1 medio densidad, 1 medio densidad por área 1 sobre área 2 al cuadrado es 1 medio densidad por área 1 sobre área 2 al cuadrado, ¿no? Más por menos, menos, más por más, más. Y para eliminar el cuadrado de la velocidad, lo pasamos como raíz. Ahora, esta diferencia de presiones no es más que la presión de todo el sistema. Por lo tanto, esta diferencia de presiones es lo mismo que decir P. La diferencia de presiones no es más que la presión de todo el sistema. Por lo tanto, tendríamos todos los datos. Sería raíz. La presión sería 48.78. Abajo sería 1 medio. La densidad del aire, 1.29. Por 1 menos área 1 sobre área 2. El área 1, área 4.5 por 10 elevado a la menos 4. El área 2 sería, bueno, el área 1 lo tenemos, el área 2 no sabemos. Lo vamos a tomar así, ¿no? Simplemente el área 1, ya que el otro lo vamos a tomar como despreciable, a ver. Y a ver cuánto sale. Ya. A ver. Sería 48.78 sobre 1 medio por 1.29 por 1 menos 4.5 por 10 elevado a la menos 4. Todo esto al cuadrado. Saldría una velocidad de 8.69. Vamos a ver. 8.7. 8.69 redondeando a un decimal, 8.7. Está bien. ¿Alguna duda? Esto lo pasamos a ser despreciable, ¿no? Ya. Hay una diferencia en que algo valga 0 y algo que sea despreciable, ¿no? Entonces esto es lo mismo que 8.7. Uy. Ya. A ver, vamos a hacer un ejercicio que me mandaron por el chat. Creo que se lo están pidiendo desde la anterior clase. Entonces lo vamos a hacer. Aquí. Aquí. Ya. Bueno, esto me mandaron. A ver, bueno, esto es lo que mandó. Él dice, dos fluidos se mezclan de forma no homogénea, quedando burbujas en la suspensión. La mezcla con las burbujas ocupa un volumen total de 1500 centímetros. Si las densidades y masas de cada fluido son densidad 1, densidad 1, masa 1, densidad 2, masa 2, considerando despreciable la masa del aire en las burbujas, la densidad de la mezcla es 0.83 gramos sobre centímetros cúbicos. Creo que ese sería todo el ejercicio. No sé, eso me lo pasaron. Es que creo que falta, no sé qué nos piden. Está en, sí, sé que está en el canal de YouTube. Pero ahora vamos a hacer un vistazo, vamos a hacer rápido cómo es. Está hace dos clases atrás de lo que me pidieron.
Dice, dos fluidos se mezclan de forma no homogénea, quedando burbujas en la suspensión. Vamos a ponerlo así. Amén. Hay dos fluidos, y acá hay burbuja. Ocupan un volumen total de 1500 centímetros. Pero también el volumen total, también, ¿qué sería? El volumen total sería el volumen de los fluidos, ¿no? Más el volumen de las burbujas. A ver, volumen, la mezcla con las burbujas. Sí, ¿ves? La mezcla, el volumen de la mezcla, ¿no? Más el volumen de las burbujas, ¿ya? El volumen total. Después, si las densidades y la masa de cada fluido nos dan densidad y masa de cada fluido, ¿no? Con esto que se podría sacar el volumen de cada fluido. Y teniendo el volumen de cada fluido, podríamos calcular el volumen de la mezcla, ¿no? Sumando el volumen 1 más volumen 2, volumen de la mezcla. Y luego, considerando especial en la masa del aire en las burbujas, la densidad de la mezcla es 0.83 gramos sobre centímetros cúbicos. Acá falta ver qué es lo que nos piden, pero es este procedimiento. Tendríamos el volumen de la mezcla aplicando esto, ¿no? A ver, densidad 1 igual masa 1 sobre volumen 1, reemplazamos, perdón, despejamos, quedaría así, ¿no? Y lo mismo con el volumen 2. Y el volumen de la mezcla va a ser volumen 1 más volumen 2. Por lo tanto, ya tendríamos el volumen de la mezcla, tendríamos el volumen total, que nos lo están dando acá. Y con esto podríamos calcular el volumen de las burbujas, creo que eso era lo que pedían, ¿no? Y si no era eso, con la densidad de la mezcla, bueno, acá también nos dan la densidad de la mezcla, ¿no? Volumen total, volumen de la mezcla, volumen de la mezcla, densidad de la mezcla, podríamos calcular la masa de la mezcla, ¿no? Ya depende de qué nos pidan. O creo que nos pedían o el volumen de las burbujas o la masa de las burbujas, algo así, ¿no? Y se puede calcular fácil, ¿ya? Todo esto está en el canal de YouTube, sí, explicado. Entonces vamos a hacer directamente el otro. Ya. Dice, una muestra de mineral pesa 7.50 newtons en el aire, pero si se cuelga con un hilo ligero y se sumerge por completo en agua, la tensión en el hilo es de 11.20 newtons. Calcula la densidad de la muestra. Ya. Este pareció un ejercicio que hicimos en el laboratorio. Vamos a poner acá como que hay un tensómetro, ¿ya? Que nos va a marcar las tensiones en newton. Y acá está marcando la tensión de esto. Y acá está el mineral. Ya. El mineral desconocido. Pensando con el tensómetro, sabemos que acá va a haber un peso del mineral, y aquí va a haber una tensión, ¿no? Tensión. Esto lo hemos visto en física 1, sumatoria de fuerzas en Y igual 0, tensión menos peso del mineral, por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso del mineral. Por lo tanto, si el peso del mineral es 17.5 newtons en el aire, la tensión va a ser 17.5 newtons, ¿no? La tensión en el aire. Pero ahora, va a estar el mismo tensómetro, ahora va a medir 11.20 newtons, pero ahora esta muestra va a estar sumergida. Así, ¿ya? Ahora va a existir otra fuerza. Va a existir la tensión, que la tensión nos lo está dando el tensómetro, 11.20 newtons, igual que nos lo daban acá. Va a existir un peso, el peso de la muestra, y el peso de la muestra lo tenemos, es 17.5 newtons, pero también va a existir un empuje. ¿Ya? El empuje no sabemos cuánto vale. ¿Por qué se da este empuje? Porque lo sumergimos en una muestra. ¿Ya? Ahora aplicamos sumatoria de fuerza. Tensión más empuje menos peso de la muestra igual 0. Despejamos empuje, va a ser igual a la tensión, perdón, va a ser igual a peso de la madera menos la tensión. El empuje, peso de la madera era 17.5 newtons, la tensión ahora es 11.20,
Entonces tendríamos el empuje 17.5 menos 11.2. Saldría 6.3 newtons el empuje. El empuje, ¿a qué es igual? El empuje, hay dos fórmulas que les mostré de empuje. Uno es densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Y otra es densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad. Aquí en vez de empuje vamos a poner la segunda fórmula, densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad, igual 6.3 newtons. Despejamos densidad del cuerpo, va a ser 6.3. A ver. Ya, aquí hay que hacer aquí hay que hacer otra cosa, hay que hacer otra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que despejar otra cosa. A ver. Mm, ya. El peso de la madera es igual a la masa de la madera por gravedad menos la tensión, que la tensión la tenemos. El empuje va a ser densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad, igual masa de la madera por gravedad menos tensión. Lo que queremos es la densidad del cuerpo, ¿no? Densidad del cuerpo igual masa de la madera por gravedad. Es lo que está multiplicando, pasaría a dividir volumen del cuerpo por gravedad. Ujú. Entonces, densidad igual masa sobre volumen. En este caso sería masa de la madera, que no tenemos, y volumen del cuerpo, que tampoco tenemos, ¿no? Por la gravedad. Bueno, el volumen, no tenemos ni la masa de la madera ni el volumen del cuerpo. A ver, vamos a hacer otro. Ya vamos a, en vez de, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a utilizar la primera fórmula de empuje. ¿Ya? Entonces, esto lo dejamos como estaba. Va a ser 17.5 menos 6 menos 11.2. Empuje igual 6.3 newtons. No vamos a utilizar esta, vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque tenemos la densidad de líquido, que es, nos dice, ¿no? Agua. Entonces, en vez de empuje ponemos densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad, 6.3 newtons. Acá la única incógnita sería el volumen del cuerpo sumergido, 6.3 sobre densidad de líquido por gravedad. Tendríamos ya el volumen de toda la muestra. Sería 6.3 sobre densidad de líquido 1000 por 9.8. Saldría un volumen del cuerpo sumergido, o sea, volumen en sí de todo el cuerpo. Volumen de la muestra. 6.43 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ya? Ese sería el volumen de la muestra. Ahora, tenemos el volumen de la muestra y vamos a hacer lo que estábamos haciendo primero, porque ahora ya tenemos el volumen. Entonces, aquí, esta misma de acá, lo vamos a poner acá. Ahora ponemos la segunda fórmula, ¿no? Densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad igual 6.3 newtons. Pero ahora el volumen del cuerpo ya lo tenemos, que es el volumen de la muestra. Y despejamos densidad del cuerpo. 6.3 newtons sobre volumen de la muestra por gravedad va a ser igual a 6.3, volumen de la muestra, 6.43 por 10 a la menos 4 por 9.8. Y tendríamos la densidad. 6.43 por 10 a la menos 4. 999. ¿Ya? Me sale 999.7 o punto 8. No sé, a ver, vamos a buscar los incisos. Creo que se daría redondeado a 1000, ¿no? Ahora vamos a ver si hay un 1000 por ahí. Entonces esa sería la densidad. Vamos a ver. Ah, no, no sale 6.43. ¿Dónde está? El volumen de la masa es esto, creo. A ver. 6.43. Ah, estaba mal, pero no. Sí, estaba mal acá.
Sería 2,78 kilogramos sobre metro cúbico. A ver qué estaba mal. El empuje, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, que tendríamos, despejamos, sería volumen del cuerpo por gravedad sobre 6,3. Densidad del cuerpo sería 990. A ver qué está mal. Mm, a ver. No estoy muy seguro que esto esté bien, porque si se dan cuenta, la densidad que nos lo están dando acá es menor a la del agua, y por lo tanto esto debería flotar. Y si flota no hay tensión. Pero a ver, vamos a... Pero esto debería dar 1000, y sería igual a la del agua, y ahí ya igual, como que se puede hundir si es un poquito mayor a la del agua. Pero, 6,43, densidad líquido 1000. Si sería acá empuje, igual 6,3 newtons, eso está bien. El empuje es igual a la densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad, igual 6,3 newtons. La densidad del cuerpo entonces va a ser 6,3 newtons, volumen del cuerpo. Tendríamos que sería esto. Sería pues 6,43 por 10 a la menos 4 por 9,8. O vamos a ver si es que el volumen esté mal, por ahí puede ser que esté mal igual. 6,3 abajo de densidad de líquido 1000 por 9,8. 6,428. A ver, qué raro. Ujú. A ver, sería igual a ver. Aquí ponemos ANS. Creo que la masa del cuerpo la podés calcular con cuando el mineral está suspendido en el aire, con ese peso que tiene ahí. 17,5 dividido entre gravedad da la masa del cuerpo, ¿no? Claro, es igual, masa por gravedad, despejamos masa. Sería la masa, sería el peso sería 17,5 por 9,8. 17,5 por 9,8. Saldría 1,79 kilogramos. Bueno, teniendo la masa y el volumen, ahí sí, ¿no? Sí creo que es Ya sacaste. 1,79 kilogramos. Y acá ya tenemos el volumen y tenemos la masa. Calculamos la densidad. Masa de la muestra. Ahí sí, ¿no? Sería masa de la muestra. 1,79 sobre el volumen de la muestra, 6,43 por 10 a la menos 4. A ver, entonces sería 1,79 sobre 6,43 por 10 elevado a la menos 4. 2.783, a ver, 2.783,8 kilogramos sobre metro cúbico. Sería 2,78. 2,78 es esto de acá. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque está en notación científica, ¿no? No había eso, 2,78. Acá está la coma, 1, 2, 3. Está bien, ahí, en notación científica. Entonces eso sería. ¿No? ¿Alguna duda? Ninguna. Ya, gracias. A ver, ya, vamos a Un hacer esto. ratito le voy a sacar foto. Ya. Listo.
Ya, vamos a hacer este más. Auxiliar, ¿será que podrías hacer también un ejercicio que te pase por el WhatsApp? Ya, después de esto lo hacemos. Pásamelo. Ya. Dice una canoa de 500 kilogramos puede desplazar un volumen máximo de 0,9 metros cúbicos de agua dulce. ¿Cuántas personas de 85 kilogramos pueden subir a bordo de la canoa? Ya. Entonces, vamos a tener aquí una canoa más o menos así. ¿Sí? Y aquí va a haber agua. No. Y dice que la canoa de 50 kilogramos, tenemos el peso de la canoa, desplaza un volumen máximo de 0,9 metros cúbicos. Este es el volumen del líquido desplazado o el volumen del cuerpo sumergido, lo mismo, ¿no? 0,9 metros cúbicos de agua dulce. ¿Cuántas personas de 85 kilogramos pueden subir a bordo de la canoa? ¿Cuántas personas de 85 kilogramos? Masa de la persona, de cada persona es 85 kilogramos. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular el empuje. Empuje, acá va a ser el empuje va a ser densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. La densidad de líquido es agua, 1000, por volumen del cuerpo sumergido 0,9 por gravedad. Sería un empuje de 8820 newtons, ¿no? El empuje que va a ser generado hacia arriba. Ahora, ya. Ahora, lo que tenemos que hacer es, tenemos ese empuje, pero este es el empuje hacia arriba. Ese es el empuje que en sí que va a ir hacia arriba, ¿no? Con el que la canoa no se va a hundir. Pero ese es el empuje simplemente del fluido, ¿no? El peso de la canoa en sí, vamos a ver si vamos a tomarlo en cuenta. Ya. Tenemos que tomar en cuenta el peso de la canoa, ¿no? Para que se calcule simplemente la fuerza que va hacia arriba. Para que calculemos la fuerza que va hacia arriba. Para calcular la fuerza que va hacia arriba o la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante, sabemos que va a ir hacia arriba porque la canoa no se tiene que hundir. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser empuje menos peso de la canoa. ¿Ya? El empuje es 8820 menos el peso de la canoa. El peso va a ser masa por gravedad. Entonces, la fuerza resultante va a ser 8820 menos masa 50 por 9,8. Sería, a ver, 8820 menos 50 por 9,8 daría 8330. ¿Ya? Y esa es la fuerza que va hacia arriba. Ahora, lo que vamos a calcular va a ser el número de personas, pero para eso necesitamos saber cuánto, bueno, este es newtons, cuánto es el peso, ¿ya? Peso de la persona, de cada persona. Bueno, simplemente va a ser masa de la persona por gravedad, va a ser 85 por 9,8. El peso de cada persona va a ser, creo que es, a ver, sería 833 newtons, ya. Ahora, tenemos que saber cuánto de estos pesos de las personas podemos poner en la canoa antes de que se hunda, ¿no? Antes de que llegue al peso límite, que es 8330. Es simplemente para calcular el número de personas, simplemente dividir 8330 entre 833, ¿no? Calcular nada más el número de personas va a ser igual a la capacidad límite, ¿no? Sobre el peso de cada persona. No, perdón, es al revés, al revés. Viene abajo.
y arriba iría el peso de cada persona, ¿no? Y esto da 10. Exacto. 10, ¿no? Que es el número de personas que puede sostener la canoa. 10 personas de 85 kilogramos. ¿No? ¿Alguna duda? No. Ya. A ver. Voy a ver si me mandaron algo en WhatsApp. Ya hay uno. Ya, ahorita lo veo. A ver. Ya. Creo que solo me llegó uno. Ya. A ver, voy a compartir pantalla. A ver que me lo mandó. Solo me llegó uno. ¿No? No sé si es solo eso. Entonces, vamos a copiar. Solo me llegó este. Voy a ponerlo acá. Ahí. Dice. Un lanchón abierto tiene las dimensiones que se muestran en la figura. Si el lanchón está hecho por placa de acero de 6 centímetros de espesor en sus 4 costados y el fondo, ¿qué masa de carbón puede transportar el lanchón de agua dulce sin hundirse? La densidad aproximada del carbón es 1500 kilogramos sobre metro cúbico y nos dan la gravedad. Ya. Nos están dando, bueno, a ver, vamos a ver. A ver, y los incisos, ¿no? Esta es otra. Este que me mandaste, el último que me mandaste, ya lo hicimos en una clase. A Jorge lo hicimos. No me acuerdo, creo que es en la primera de hidrostática. Cuando empezamos a ver, creo que es la primera clase donde vimos hidrostática. Ya lo hicimos. A ver, vamos a ver este. Ujú. Va a haber acá el peso y va a haber un empuje, ¿no? En este caso va a ser lo mismo, es parecido al anterior de la lancha. Tenemos que calcular el empuje, simplemente la fuerza resultante que va hacia arriba. Luego calculamos el peso del carbón, bueno, o la masa del carbón, densidad igual masa sobre volumen. La densidad aproximada del carbón nos dicen acá y la gravedad. Ya, primeramente vamos a calcular el empuje, la fuerza resultante hacia arriba. Entonces va a ser a ver, dice, a ver, un lanchón abierto tiene dimensiones que se muestran en la figura. Si el lanchón está hecho de la placa de acero de 6 centímetros de espesor, en sus 4 costados y el fondo, ¿ya? ¿Qué masa de carbón puede transportar el lanchón de agua dulce sin hundirse? Seríamos que calcular primeramente el volumen del lanchón. Tenemos estos lados, pero como esto está abierto, no vamos a calcular todo esto, ¿no? Lo que está dentro. Sería calcular simplemente lado por lado, o podríamos calcularlo primero este lado, después este lado, después este lado, después este lado, después el de abajo, y sumarlo para calcular el volumen, puede ser igual eso. Mm, a ver. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer como si estuviera todo tapado. Ya vamos a calcular, y luego vamos a calcular el volumen
de esto, ¿no? De lo que está dentro. ¿Cómo? Restándole el espesor, nada más. Luego restamos y calcularíamos el volumen del ancho. Vamos a calcular primero el volumen como si estuviera tapado. Le voy a poner volumen. Sería 22 por 40 por 12. Por 40 por 12. ¿Ya? Es como, lo vamos a tomar en cuenta como si todo estuviera tapado. Por 40 por 12. Entonces habría un volumen de 10.560 metros cúbicos. Pero ahora a este volumen le vamos a restar el volumen que está dentro, ¿no? El volumen de aire, podría decirse. A ver, vamos a silenciar. Ya. ¿Cómo vamos a calcular eso? Simplemente reduciéndole a cada lado el espesor, que es 6 centímetros a cada lado. Por lo tanto, el volumen de aire, vamos a llamarlo, es cada lado, pero reduciendo el espesor a cada lado, ¿no? Porque el espesor está a este lado, ¿no? A cada lado. A ver si acá se reduciría acá, acá, ¿no? Así, se va reduciendo. Aquí se reduce el espesor, y también. Entonces, vamos a ver. Va a ser, en vez de 22, es que no sé si reducirla a doble o 1. Pero esto es metro. 6 centímetros de espesor sería igual a 0.006 metros de espesor. Se va a reducir muy poco. Pero a ver, vamos a ver. De estos 22 se reduciría arriba y abajo, ¿no? Por lo tanto sería 0.22 menos 0.12. Sería el primero 21.88. ¿Ya? De este lado. ¿Por qué? Porque se reduce en esta parte del espesor de acá y el espesor de acá. Ahora, en el lado de 40 también se va a reducir el espesor de acá y el espesor de acá. Igual, 12. 40 menos 0.12, 39.88. Ahora, de la parte 12. De la parte 12 tengo entendido que va a reducirse el espesor de abajo, pero arriba no hay espesor, no hay tapa, ¿no? Entonces simplemente vamos a ponerle 0.06 al de 12. 12 menos 0.06. 11.94. Ya. Entonces ahí calcularíamos el volumen del aire, o el volumen que está dentro. Sería 21.88 menos 39.88, no, perdón, por, esto es una multiplicación, ¿no? Por 11.94. Saldría el volumen de 10.418.538. Le voy a ponerle 3 decimales para que sea más exacto. Ahora podremos calcular recién el volumen del lanchón, que va a ser el primer volumen menos el segundo volumen. Este sería el volumen del lanchón. 10.560 menos 10.418.538. 141.462 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen del lanchón. A ver, ahora vamos a ir viendo. Vamos a poner empuje menos peso va a ser igual a 0. El empuje va a ser igual al peso. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. En este caso no tenemos la masa del lanchón, pero la masa es igual a la densidad por volumen. En este caso, pero no nos da la densidad del plomo, ¿no? Que está hecho, pero ahora vamos a ver. Sería densidad. Este lanchón está hecho de acero, ¿no? Densidad del acero por el volumen. Lo vamos a llamar lanchón, ¿ya? Densidad del lanchón, volumen del lanchón por gravedad. La densidad del lanchón no nos la dan,
Pero no sé si tenemos que usar de tabla. Creo que sí, porque nos dicen que es a 0. Mm, Ya, vamos a ponerlo así. Por lo tanto, el empuje va a ser igual a la densidad del anchón, volumen del anchón por gravedad. El volumen del anchón lo tenemos. La densidad del anchón puede ser que sea por tabla. Ahorita vamos a ver. La gravedad es constante y con eso calcularíamos el empuje, ¿no? Pero en este caso no sería todo el volumen del anchón. Simplemente sería, bueno, está bien. No sería densidad del anchón por volumen eh, del anchón por gravedad. Calcularíamos el empuje. O también podemos usar la otra fórmula de empuje, que es densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Pero en este caso tenemos que saber el volumen del cuerpo sumergido, que acá nos dicen. Dice, si el anchón está hecho con placa de acero de 6 centímetros de espesor en sus 4 lados y el fondo, ¿qué masa de carbón puede transportar el anchón en agua dulce sin hundirse? Mm, Creo que faltan datos. En este caso, la densidad del anchón, del líquido, perdón, sería 1000. El volumen del cuerpo sumergido, no sabemos, y gravedad, ¿no? De acá podríamos, volumen del cuerpo sumergido y el volumen del lanchón lo tendríamos. Esta es densidad del lanchón. Vamos a poner, para que no nos confundamos. De lanchón, lanchón y este es líquido. Esto se podría reemplazar acá, pero tendríamos el volumen, la densidad del líquido, la densidad del lanchón y el volumen del cuerpo sumergido, de incógnita. A ver, también tenemos el carbón. Ya. A ver, vamos a calcularlo. Vamos a sacar de tabla la densidad del acero. ¿Ya? Vamos a ver. 7.850. Ahí es 7850. Empuje. Entonces la densidad del anchón va a ser 7000. ¿Cuánto era? 7.850. 7850 En la tabla aparece kilogramos. 7,8 por 10 a la 3 kilogramos por metros cuadrados. Ahí tienen tabla, entonces 7.8. Entonces vamos a tomarlo así como 7.8 por 10 a la 3, ¿no? 1, 2, 3. Si en su tabla aparece así, seguro que con esto lo trabajó el ingeniero. 7.8 por 10 a la 3, que es lo mismo que 7800. Volumen del anchón, lo tenemos. Ya, vamos a tomarlo así. 7.8 por 10 a la 3, que es esto, ¿no? 7800. El volumen del anchón, 141.462 metros cúbicos. Y la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver. 7800 por 141.462 por 9.8. Uy, da un empuje muy alto. Pero a ver. Claro, porque esta fórmula es simplemente para cuerpos que están completamente hundidos. Por eso es que está dando mal. Vamos a tomar la otra fórmula. Densidad del líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Claro, ahora si tenemos la densidad, podemos saber qué volumen del cuerpo sumergido está. Si es que ya tenemos la densidad. Si la densidad es dato, ya podemos saber también cuál es el volumen del cuerpo sumergido. Eh, Simplemente, en vez de empuje, ponemos, o para saber más fácil el porcentaje, sería simplemente 7800 sobre 1000 por el volumen del cuerpo. Y ese sería el volumen del cuerpo sumergido. Esta es una fórmula igual que está en su formulario. Simplemente es aplicando empuje, dos empujes y despejando. Entonces, 7800 sobre 1000 por, a ver, 7000. No, si la densidad es 7800 no da. Claro, estaría hundido.
Mm, a ver, por 100.141.462. Nos daría un volumen que no tiene nada que ver. A ver. Mm, Claro, es raro que tenga esta densidad y no se hunda. Si es plomo, no es madera. Perdón, acero. Si tiene una densidad mayor a la del agua, debería hundirse. No importa su forma, en sí, eso está raro. Mm, Ya, a ver, el empuje, vamos a tomarlo el empuje, como que todo esto que estamos haciendo está bien. 7.800 por 141.462 por 9.8 daría un empuje de 1.1 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O le vamos a poner más datos acá. 0.8 por 10 a la 7 newtons, ¿ya? Ese sería el empuje. Entonces, ahora, tenemos que calcular cuánta masa va a ser se va a poder llevar, ¿no? Entonces, esto va a ser de acá. Este sería el empuje máximo que puede soportar la balsa. Y tenemos que saber cuánta masa de carbón se puede llevar. Entonces, densidad, también, a ver, ahora vamos a suponer que acá hay carbón y va a haber un peso del carbón, ¿no? El peso del carbón va a ser igual a la densidad del carbón por volumen del carbón por gravedad. La densidad del carbón nos lo dan, la gravedad también es con la que hemos estado trabajando. El peso máximo del carbón, va a ser igual al peso máximo que va a soportar la canoa. Por lo tanto, a esto va a ser el empuje, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso máximo del carbón va a ser igual al peso máximo que soporta. Lo tenemos, densidad del carbón lo tenemos, volumen del carbón calculamos. Ya. El empuje, 1.08 por 10 a la 7. Densidad del cuerpo, densidad del carbón, 1500 por 9.8. Ya, calculamos. 1.08 por 10 elevado a la 7 sobre 1500 por 9.8. Saldría un volumen de 7.34.69 metros cúbicos. Calculamos la masa con la fórmula de densidad, ¿no? Por tanto, la masa densidad del carbón por volumen es 734.69. Vamos a ver. Creo que sí, está bien, sale 1.1. Sí, está bien, por 10 a la 6 kilogramos. Entonces estaría bien, sale exactamente eso, ¿no? Sale 1, 1, 0, así que está bien 1.1 por 10 a la 6 kilogramos. Sería esta la respuesta. A ver, el empuje. Está bien, sería eso. ¿Alguna duda? Sí, ¿de dónde sacaste el volumen? ¿El volumen del carbón? El volumen del carbón. Ah, y aquí. Esto despejé. Primeramente, el peso del carbón va a ser igual a la masa del carbón por la gravedad. La masa del carbón va a ser densidad del carbón por volumen del carbón por gravedad. Pero sabemos que el peso del carbón, o sea, queremos saber el peso máximo del carbón que va a poder soportar. Y el peso máximo del carbón va a ser igual al empuje.
¿no? Porque el empuje es la fuerza máxima que puede levantar el fluido. Por lo tanto, en vez de poner peso del carbón, puse empuje, que es el peso máximo del carbón, va a ser igual al empuje. Y lo demás lo dejé, densidad del carbón, volumen del carbón, gravedad. Despejé volumen del carbón, queda empuje arriba, abajo queda densidad del carbón por gravedad. Y entonces sería el empuje 1.08 por 10 elevado a la 7 sobre 1500, que es la densidad del carbón por la gravedad. Y ahí da el volumen del carbón, que es 734.69 metros cúbicos. No sé si te quedó claro o no. Sí, 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 ya me quedó claro, muchas gracias. Ya. A ver, vamos a hacer otro. Acá tienen su tabla. A ver, dice, un cuerpo cilíndrico cuya densidad es 9.52, está sumergido parcialmente en un líquido desconocido. El volumen del cilindro sumergido es el 60% de su volumen total. Indicar qué líquido es de acuerdo a su tabla siguiente. Ya. Este está fácil, pero ahora lo vamos a hacer. Uy. Ya. A ver. Ya. Dice un cuerpo cilíndrico cuya densidad es 9.52. Vamos a poner la densidad del cuerpo. Vamos a poner 9.520 kilogramos sobre metro cúbico. Está sumergido parcialmente en un líquido desconocido y el volumen del cuerpo sumergido es igual al 0.7 del volumen total, ¿no? El volumen del cuerpo. El 70% del volumen del cuerpo. Indicar qué líquido es de acuerdo a la tabla siguiente. Ya. Entonces va a haber acá un cuerpo que está sumergido en un líquido desconocido. No. Y en la parte que está sumergida es el volumen. El volumen del cuerpo sumergido va a ser igual al 0.7 del volumen del cuerpo. Entonces va a haber un empuje y va a haber un peso. ¿Ya? Entonces, empuje igual peso. El empuje, densidad del líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. El peso, densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad. Queremos saber la densidad del líquido. La densidad del líquido va a ser densidad del cuerpo, volumen del cuerpo por gravedad, sobre volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. El volumen del cuerpo sumergido es igual a 0.7 de volumen del cuerpo por gravedad. Volumen del cuerpo y volumen del cuerpo se van, gravedad y gravedad se van. La densidad del líquido desconocido va a ser igual a la densidad del cuerpo sobre 0.7. Entonces, la densidad del cuerpo, 9.520 kilogramos sobre metro cúbico, sobre 0.7. Y ya estaría la densidad del líquido. A ver. 0.7. 13.600, que es mercurio. 13.600 kilogramos sobre... Bueno, a ver, vamos a ver si en la tabla es mercurio. Mercurio, sí, está bien. Ya. A ver, vamos a ver sus incisos. Mercurio, no, está bien. ¿Alguna duda? No, ninguna.
Entonces vamos a hacer otro. Al WhatsApp te pasé otra, no sé si la podrías hacer igual, una facilita, entre comillas, pero yo no la puedo hacer. A ver. Sí, estoy grabando yo. A ver. Sí, estoy grabando. Ya. Voy a hacer más grande. Y esta parte de acá la voy a recortar. Ya. Dice una esfera de 2 kilogramos de masa cuyo volumen es de 5 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos se encuentra atada, como se ve en la figura, dentro del agua. Calcular la tensión de los cables. Ya. Primeramente tenemos que calcular la densidad. Bueno, esto es más física 1. Primeramente vamos a calcular la densidad de la esfera. Densidad de la esfera igual masa de la esfera sobre volumen de la esfera. Sí o sí tiene que ser menor a 1000. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar flotando, ¿no? Masa de la esfera, 2 kilogramos. Volumen de la esfera, 5 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Vamos a ver. Sería 2 sobre 5 por 10 elevado a la menos 3, 400. Entonces está bien. 400 kilogramos sobre metro cúbico. Menor a 1000, entonces sí va a flotar. A ver, ya, tenemos la densidad. Ahora aquí van a ver fuerza. Va a haber una fuerza hacia arriba, que va a ser el empuje. Va a haber un peso hacia abajo, peso de la esfera. Va a haber una tensión. Tensión. Bueno, esta tensión va a ser igual a esta tensión, ambos tienen el mismo ángulo. Tensión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, creo que, sacar una fuerza resultante de esto. Sacar la fuerza resultante y luego tendríamos tres vectores. Y tres vectores, conociendo los ángulos, se puede aplicar ley de seno, ¿no? Vamos a sacar una fuerza resultante, que sería fuerza resultante de esta partecita del sistema. Sería, como esto estaba flotando, va a ser empuje menos peso, para calcular la fuerza resultante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el empuje es mayor al peso. Entonces, el empuje va a ser densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Esto es agua, tenemos tenemos el volumen, tenemos la gravedad, el peso, masa por gravedad, masa de la esfera por gravedad también tenemos. Vamos a ver. Densidad de líquido 1000, volumen del cuerpo sumergido 5 por 10 elevado a la menos 3, por gravedad 9 por 8, 9.8, menos masa de la esfera 2 por 9.8. Sería la fuerza resultante. Sería 1000 por 5 por 10 elevado a la menos 3 por 9.8 menos 2 por 9.8. Saldría 29.4 de fuerza resultante. La fuerza que solo va hacia arriba es eso. Entonces podemos hacer otro gráfico, más o menos así. Ya. Entonces ya solo vamos a tomar esta fuerza. Va a haber una fuerza acá. Acá va a haber una tensión. Y acá va a haber otra tensión. Que esa tensión va a ser la misma la tensión de abajo, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos tres vectores. Directo. Vamos a hacer un sistema, un plano. Aquí va a estar la fuerza F. Aquí va a estar T. Y aquí va a estar la otra T, ¿no? T va a ser igual a T. Ahora vamos a calcular los ángulos. A ver, acá, uy. Aquí podemos formar un triángulo rectángulo. Si esto vale 60, es para que llegue a los 90, esto debe valer 30. Esto es 90, por lo tanto esto vale 60, ¿no? 30 más 90
30 más 90, 120. Para los 180 que todo triángulo debe formar, sería 60. Por lo tanto, aquí sería 60. Y acá igual, 60. Ya está. Ahora aplicamos ley de seno. Sabemos F vale 29.4. Para la ley de seno, se necesita simplemente el dato de un vector y un ángulo. En este caso tenemos el dato de un vector y tenemos dos ángulos. Así que tenemos de sobra de dato. Pero ¿qué dato necesitamos? Necesitamos el ángulo entre cada vector. El ángulo que hay de acá a acá sería 90 más 60, 150. El ángulo que hay de acá a acá también 90 más 60, 150. Y el ángulo que hay acá sería 30 más 30, 60. Y listo. Ahora aplicamos ley de seno. F sobre el seno de su ángulo opuesto, 60, igual. T, la tensión T, seno de su ángulo opuesto, 150, igual el ángulo T sobre el seno de 150, lo mismo, ¿no? Porque las tensiones van a ser la misma. Entonces vamos a usar esta igualdad y despejamos T. T va a ser igual a F sobre el seno de 60 por el seno de 150. Por lo tanto, F, que ya sabemos cuánto vale, 29.4 newton sobre el seno de 60 por el seno de 150. Entonces, vamos a ver. 29.4 sobre el seno de 60. Esto sí, su calculadora tiene que estar en T, sí o sí, sobre el seno de 150. Saldría 16.97 newtons. Esa sería la tensión. Como esta tensión es igual en ambas cuerdas, la misma, ¿no? Esa sería la tensión. Y está acá. 16.97. Vamos a ver si es la correcta. Sí, está bien, ¿no? Tensión, la respuesta correcta es 16, sí, está bien. Esto era más que todo física 1, estática de física 1. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro entonces? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces vamos a hacer otro de acá. Sobre el aula donde daremos el parcial. No sé cuál será su aula. Vamos a hacer este más. Por si acaso este ejercicio es del ingeniero Calderón. Porque no parece. Normalmente el ingeniero no pone física 1 en sus ejercicios. Sí, me salió en el práctico de flotación. Ah, ya. Está bien. Ya. A ver, vamos a hacer este. Una pelota de ping pong tiene un diámetro de 3.8 centímetros y una densidad promedio de 0.05 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué fuerza requiere para mantenerla completamente sumergida bajo el agua? Ya. Hacemos esto. Primeramente vamos a calcular la densidad. Vamos a pasar la densidad de, ¿cómo se llama?, de la pelota a sistema internacional. Sería multiplicar por 1000, entonces sería 50 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad de la pelota.
Ahora, tenemos el diámetro, 3.8 centímetros. Ya, pero como, bueno, la fórmula es con radio, vamos a sacar el radio, que es la mitad, 1.9, que esto es lo mismo a 0.019 metros. ¿Ya? Ahora, eh, vamos a dibujar aquí la pelota, y este es el agua, porque va a tratar la cosa sumergida muy poco de volumen sumergido va a haber, porque su densidad es demasiado baja, a comparación de la del agua. ¿Ya? Ahora, esta va a ser la pelota, es una esfera, y acá va a estar el radio. Ya. Primeramente vamos a calcular el empuje que genera así sin generar ninguna fuerza, y luego vamos a calcular el empuje cuando está completamente sumergido. O sea, cuando se aplica una fuerza exterior, ¿no? Como ahí, ¿ya? Y aquí va a haber, estar igual el peso y el empuje, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que saquemos el empuje de acá, el empuje que se genera, la fuerza hacia arriba que se genera acá, y el empuje que se genera acá, ¿no? Vamos a sacar dos empujes, pero lo que para poder calcular esta fuerza, lo único que sería restar los empujes, ¿no? Esta es la fuerza de este bloque sumergido, esta es la fuerza de todo sumergido. Pero lo que necesitamos saber es la fuerza, ¿no? Perdón, este es el empuje de todo sumergido. Lo que necesitamos saber es la fuerza. Por eso simplemente restar estos empujes, ¿no? Para poder calcular la fuerza. No se olviden que el empuje es una fuerza, es la fuerza que va hacia arriba. ¿Ya? Otra manera sería calcular el empuje de la parte que no está sumergida, ¿no? Tomando el volumen del cuerpo sumergido, el volumen que no está sumergido. Y es igual, se calcularía igual la fuerza. Daría lo mismo. Vamos a calcular primeramente el empuje así, sin ninguna fuerza. Empuje, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad. Densidad de líquido lo tenemos, volumen del cuerpo sumergido lo calculamos acá. Es igual al volumen del cuerpo sobre densidad de líquido sobre densidad, perdón, densidad del cuerpo sobre densidad de líquido, ¿no? Entonces el volumen del cuerpo sumergido va a ser volumen del cuerpo, volumen de una esfera, 4/3, pi por radio al cubo, sobre densidad del cuerpo sobre densidad de líquido. El volumen del cuerpo sumergido va a ser 4/3 pi, el radio, el radio 0.019 metros al cubo por la densidad del cuerpo, 50 por el volumen, 1000. El volumen del cuerpo sumergido va a ser muy bajo. 4/3 por pi por 0.019 al cubo por 50 sobre 1000. Saldría 1.43. Creo que le vamos a redondear a 7. Aquí. Por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ese sería el volumen del cuerpo sumergido. Entonces el empuje va a ser densidad de líquido 1000 por volumen del cuerpo sumergido 1.437 por 10 a la menos 6 por gravedad. ¿Ya? Sería por 1000 por 9.8. Entonces el empuje va a ser 0,014 newtons. Listo. El empuje generado, o sea, como saben, el empuje es la fuerza ejercida por el líquido desplazado, ¿no? Ahora vamos a calcular la fuerza ejercida por el líquido desplazado de todo. Es lo mismo, densidad de líquido, volumen del cuerpo sumergido por gravedad, pero en esta vez el volumen del cuerpo sumergido va a ser todo, por lo tanto va a ser 4/3 pi radio al cubo por gravedad. Densidad de líquido 1000 por 4/3 pi
el radio va a ser 0.019 al cubo por 9.8. 1000 por 4 tercios por pi por 0.019 al cubo por 9.8. Saldría un empuje mayor, obviamente, de 0.28 newtons. 28,2 newtons. Ahora, la fuerza generada va a ser nada más que la diferencia. La fuerza va a ser igual a la diferencia de los empujes. ¿Ya? Esta fuerza F va a ser el empuje. Este lo vamos a llamar empuje 1. Bueno, este empuje 1 porque es el primero que sacamos. Y este lo vamos a llamar empuje 2. Y la fuerza va a ser empuje 2 menos empuje 1. Va a ser el empuje 2 0.282 menos empuje 1 0.014. 0.267 newtons. Y esa sería la fuerza F, ¿no? Y aquí está, ¿no? En nuestros incisos. Entonces, el inciso A. Otra manera sería calcular la fuerza F va a ser igual al empuje de la parte que no está sumergida, ¿no? De la parte que no está sumergida. ¿Y cómo podemos saber cuál es la parte que no está sumergida? Si sabemos la parte que está sumergida y tenemos el volumen total, simplemente sería la parte no sumergida va a ser a ver, lo vamos a poner acá. Volumen, no sé, del no sumergido sería el volumen total. ¿Cuánto? 4 tercios pi radio al cubo menos el volumen sumergido, ¿no? 4 por 10, esta es otra manera de hacerlo, creo que es más rápido. Volumen no sumergido. Entonces sería 4 tercios por pi por radio 0.019 al cubo menos 1.437 por 10 elevado a la menos 6. Saldría el volumen no sumergido 2.729 por 10 a la menos 5. Como se pueden dar cuenta, es mayor al 1.437 por 10 a la menos 6. Y sacamos eso. Densidad de líquido, volumen del cuerpo no sumergido. ¿No? Volumen del cuerpo no sumergido por gravedad. Y esto, en vez de E, le vamos a poner fuerza F. Que es la fuerza F en sí. 1000 por 2.729 por 10 a la menos 5 por 9.8. Y tiene que dar lo mismo, o similar. Vamos a ver. 1000, bueno, esto por 1000 por 9.8 da lo mismo. 0,267 newtons, ¿no? Lo mismo. Simplemente tienen que saber bien los conceptos de fluido. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Entonces con esto acabaríamos. Ya. La grabación la subo a YouTube, no se preocupen, y se las paso al grupo. También se lo voy a pasar este archivo PowerPoint, con todo esto. Vamos a guardar. ¿Lo estás grabando desde el principio? Ya, entonces subílo vos, si lo tenés todo. Ya. Entonces sería. Ya. Entonces, como nadie más tiene duda, entonces nos veríamos para su laboratorio nomás, ¿no? Entonces, nos vemos. Suerte en su examen. Nos vemos.